continúo con la audiencia. Hay que recordar que el objeto de la acción extraordinaria de protección lo señala el artículo 58 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en la cual define que el objeto de la acción es la protección de los derechos constitucionales y de debido proceso, emanadas de sentencias, autos definitivos, resoluciones con fuerza de ley, así como también en los que se haya violado por acción o omisión los derechos reconocidos en la Constitución. De igual forma, tengo que manifestar que el artículo 60 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional me encuentro dentro del término señalado, es decir, los 20 días que prevé la norma. Segundo, los antecedentes. Para evidenciar la violación de los derechos constitucionales y al debido proceso, es menester que se reconozcan los antecedentes que originaron la impugnación de la sentencia mencionada en líneas anteriores. Es así, señora jueza, que el doctor José García Falconi, en su calidad de fiscal provincial de Pichincha, dentro del juicio de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, emite su dictamen acusatorio y, acogiendo este dictamen, la Corte Provincial de Pichincha emite su fallo en la cual condena al procesado por el delito tipificado en el artículo 220 del COIP. En su parte pertinente señala que existe la materialidad de la infracción o cuerpo del delito y que se justifica conforme a derecho las siguientes diligencias. En primer lugar, se practicó el reconocimiento judicial de la droga incautada, la misma que se encuentra a fojas 1006 y 1007 del cuaderno procesal que se encuentra en su poder. De igual forma, consta el informe pericial de las doctoras Gloria Muñoz y Beatriz Vargas correspondientes al análisis químico de las especies decomisadas, en la que claramente se denota que el resultado corresponde a clorhidrato de cocaína, el mismo que se encuentra en el proceso a fojas 397 y 400 del mismo. De igual forma, se contó con el informe de evidencias físicas incautadas por la policía, en donde se contó con la presencia de los agentes fiscales y cuyo peso se encuentra detallado en el informe que obra a fojas 400, de fojas 405 a 420. Y por último tenemos el acta de destrucción de los estupefacientes decomisados, en la cual se indica que corresponden a clorhidrato de cocaína. Por lo antes mencionado, la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, acogiendo la acusación del señor fiscal provincial, dicta sentencia condenatoria en contra del señor Jorge Hugo Reyes Torres y otros, en la que se destaca que se ha comprobado la existencia del delito y se lo sanciona conforme lo establece el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal. Es decir, el tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Continuando con lo que nos conlleva la presente audiencia, debo manifestar la violación de los derechos. Es así que de los antecedentes antes descritos, es evidente que los vicios en el procedimiento nos enfrentan a la figura de impunidad de la conducta de la cual existe plena responsabilidad. Es así que la Fiscalía General del Estado hace las siguientes acotaciones. En cuanto al principio constitucional de motivación, al respecto es menester señalar que el artículo 76, numeral 7, literal I de la Constitución, dispone que en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías. Numeral 7. El derecho a las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías. Literal I. Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en las que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes del hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentran debidamente motivados se considerarán nulos y los servidores o servidoras responsables serán sancionados. En cuanto al principio constitucional de la seguridad jurídica, este principio se encuentra establecido en el artículo 82 de la Constitución de la República, el cual manifiesta que el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. En lo que respecta a la motivación sobre la sentencia, se hace la siguiente acotación. La motivación del fallo constituye un deber constitucional del juez, establecido como garantía básica
para asegurar el debido proceso. Es así que el mismo se encuentra establecido en el numeral 7, literal I del artículo 76 de la Constitución de la República, en la cual se le impone una manera de controlar su actividad intelectual frente al caso concreto, con el fin de comprobar que su decisión es un acto reflexivo nacido del estudio de las circunstancias particulares y no discrecional de la actividad como autoridad. Más, en una sentencia sin motivación se deja sin el más elemental de los derechos a las partes procesales. Por tal razón, el juzgador debe tener en cuenta que para la motivación de su sentencia y para que ésta sea válida, debe ser clara, expresa, completa, legítima y lógica. En cuanto al derecho constitucional a la seguridad jurídica, este se encuentra establecido en el artículo 82 de la Constitución de la República, en el cual establece que el derecho a la seguridad jurídica se establece con el respeto de la Constitución y a la existencia de normas jurídicas previas, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. De igual forma, el artículo 25 del Código Orgánico de la Función Judicial dice que el principio a la seguridad jurídica nos dice que los jueces y juezas tienen la obligación de velar por la constante, uniforme y fiel aplicación de la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y los instrumentos internacionales ratificados por las leyes y demás ramas jurídicas. De lo que se desprende que la seguridad jurídica no es otra cosa que la posibilidad del Estado debe darnos mediante el derecho de proveer los efectos y consecuencias de nuestros actos o de la celebración de los contratos para realizarlos en los términos que prevé la norma. De igual forma, continuando, es menester también analizar lo que es el recurso de revisión. Como es de conocimiento general, como lo establece el artículo 658 del Código Orgánico Integral Penal, el recurso de revisión solo se podrá proponer en cualquier tiempo ante la Corte Nacional de Justicia después de ejecutoriada la sentencia, por una de las siguientes causas, que son tres. De tal manera que el recurso de revisión tiene por objeto revisar la sentencia para efectos de remover la autoridad de cosa juzgada por los motivos taxativamente señalados en el artículo 658 del Código Orgánico Integral Penal. De este modo, el recurso extraordinario de revisión busca remediar los hierros judiciales provocados por causas que no se conocieron en el desarrollo del proceso. En resumen, el recurso de revisión procede contra sentencias ejecutoriadas y constituye una excepción y se dirige a destruir el valor de la cosa juzgada que emana de la decisión por la cual recae el objeto de la revisión, las mismas que se encuentran instituidas en el artículo 658 del Código Orgánico Integral Penal. En conclusión, señora jueza, en la Fiscalía General del Estado se desprende que la sentencia dictada por los jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y de Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, con fecha 7 de noviembre del año 2008 a las 14 horas con 50 minutos, la misma que estuvo conformada por los señores jueces Miguel Ángel Zambrano, Lisset Bravo y como jueza ponente la doctora Ana Karina Solórzano, no llenan las expectativas como lo son. La motivación de igual forma contrarían el derecho a la seguridad jurídica y por ende no se debía haber otorgado el recurso extraordinario de revisión conforme lo establece el artículo 220. Es por tal que esta institución solicita que se disponga la reparación integral de los derechos constitucionales vulnerados por la decisión inconstitucional de los jueces antes mencionados de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y de Tránsito de la Corte Nacional, por haber vulnerado los derechos consagrados en la Constitución, como lo es al debido proceso, en la garantía de la motivación, así como también a la seguridad jurídica. Hasta aquí mi intervención, sin antes mencionar que me reservo el derecho de réplica en caso de creerlo pertinente y necesario. Gracias. Muchas gracias. Se le concede la palabra al Procurador General del Estado, indicándole que tiene máximo 20 minutos para su intervención. Gracias, señora jueza. Muy buenas noches, señora jueza, señorita secretaria, parte accionada y demás público presente. De quien está haciendo el uso de la voz es el abogado Daniel Montero, en calidad de Procurador General del Estado. De acuerdo a lo establecido en el artículo 237, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador,
A más de lo que ya ha acotado la Fiscalía General del Estado, debo manifestar que en cuanto al proceso seguido en contra del señor Jorge Hugo Reyes Torres, se sustanció de conformidad al Código de Procedimiento Penal del año 2000, de conformidad a la disposición transitoria del Código Orgánico Integral Penal, en virtud que el hecho que motivó a la infracción penal fue cometida después de la vigencia del Código Orgánico Integral Penal. Consecuentemente, el señor Jorge Reyes Torres presentó un recurso de revisión de la sentencia condenatoria dictada en su contra. Asimismo, fue aceptada por la Sala Especializada Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, quienes acogieron y abrieron a prueba de conformidad con lo establecido en el artículo 658, numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal. Asimismo, posteriormente, con fecha 7 de noviembre de 2018, se declaró la nulidad del proceso de revisión por violación del trámite, puesto que el cuerpo normativo que debía sustanciarse era el Código de Procedimiento Penal del año 2000. En un intento por maquillar dicha nulidad, los señores jueces de la Sala Especializada de lo Penal iniciaron un nuevo proceso y en esta ocasión lo sustanciaron con el Código de Procedimiento Penal del año 2000. De esta manera se buscó no presentar nuevas pruebas, sino hacer un estudio de las pruebas antiguas. Y en consecuencia de aquello se dictó una sentencia a favor del recurrente. En este sentido, la violación del debido proceso ocurrió a partir de la sentencia del 28 de noviembre del 2018, en la que se declaró la segunda nulidad. En tal virtud que se vulneró los derechos consagrados en el artículo 75, 76, numeral 1, numeral 7 y literal KL y el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador. Con todo lo antes expuesto, solicito se deje sin efecto la sentencia dictada por los señores jueces accionados de fecha 28 de noviembre a las 16 horas 50 minutos. Gracias, señor juez. Se da paso a que la parte accionada intervenga, que dé el orden y cómo lo van a hacer en su intervención. Y asimismo se le indica que tiene máximo 20 minutos para su intervención. Muy buenas noches, señora jueza, señora secretaria, fiscal general del Estado, procurador general del Estado y público presente. Soy la doctora Karina Solórzano. Señora jueza, en virtud de lo establecido en el artículo 327 del Código Orgánico de la Función Judicial, hemos concurrido a la presente audiencia en calidad de jueces los doctores Lisset Bravo, Miguel Ángel Zambrano y mi persona, para ejercer por nuestros propios derechos nuestra defensa. En vista de que hemos sido demandados los tres jueces, vamos a intervenir de la siguiente manera. En primer lugar, mi persona, en segundo lugar, el doctor Miguel Ángel Zambrano y en el momento procesal oportuno lo va a hacer la doctora Lisset Bravo. Señora jueza, si bien es cierto, fuimos convocados por la Sala Penal Especializada de la Corte Nacional de Justicia para reconocer el recurso de revisión interpuesto por el señor Jorge Hugo Reyes Torres, el mismo que resolvimos sin pasar por alto lo que es la motivación de la decisión judicial, pues este es un principio constitucional que forma parte del debido proceso. Nuestro fallo judicial nunca vulneró ningún derecho, ni el de recibir resoluciones motivadas, ni tampoco de afectar a la seguridad jurídica, ya que el fiscal únicamente se limitó a hacer un amplio análisis de lo que la doctrina y la ley considera como motivación. Más sin embargo, en su escrito de recurso extraordinario de protección, él no especifica de qué manera la sentencia o los autos de ampliación o aclaración afectan a los derechos que él invoca. Asimismo, el fiscal hace un análisis de la finalidad del recurso de revisión, pero no manifiesta por qué causa este de aquí interviene en la falta de motivación ni en la vulneración del derecho de la seguridad jurídica. El señor Jorge Hugo Reyes Torres interpuso el recurso de revisión, sustentado en los numerales 2 y 3 del Código Orgánico Integral Penal, pero en la sentencia que es objeto de la presente acción constitucional, únicamente se le fue concedido el recurso de revisión fundamentado en el numeral 3 de dicho cuerpo normativo. Gracias. Hasta aquí mi intervención. Gracias. Se le concede la palabra al doctor Miguel Ángel Zambrano. Gracias. Buenas noches, señora jueza, señora secretaria, fiscal general del Estado, procurador general del Estado, distinguido público presente. Me identifico, soy el doctor Miguel Ángel Zambrano, juez de la Corte Nacional
En el proceso del señor Jorge Hugo Reyes Torres, al no verse configurado la categoría dogmática de la tipicidad, no cabía analizar otras categorías estructurales del delito, como son la antijuricidad y la culpabilidad. Y por tal situación se aceptó el recurso de revisión. La sentencia condenatoria, de conformidad con el artículo 658, numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal, que manifiesta las causales del recurso de revisión. La actuación de la Sala de Conjueces ha sido nítida y apegada a la ley. El fallo ha sido expedido conforme a derecho y con la debilidad de motivación en definitiva. No existe vulneración de los derechos invocados por el legitimado activo, ni afectación a las garantías del debido proceso. Que la Corte Constitucional, en la sentencia número 01409-CC, caso número 0608-EP, ha señalado que en los procesos judiciales, el recurso de la revisión, los únicos intervenientes son la Fiscalía General del Estado y el sentenciado, por lo cual estima impertinente la comparecencia de la Procuraduría General del Estado como legitimado activo en la presente acción extraordinaria de protección. Por lo tanto, su señoría se solicita que se rechace la demanda de acción extraordinaria de protección. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Gracias. Continuando con la audiencia, damos paso al derecho a la réplica. Damos la palabra al fiscal general del Estado para que haga uso de su intervención, indicándole que tiene máximo 20 minutos para hacerlo. Gracias, señora jueza. En cuanto a las aseveraciones dadas por la doctora Ana Karina Solórzano, debo manifestar que mi intervención ha sido clara y ha sido pertinente en cuanto a los derechos vulnerados por parte de la sentencia que ha sido emitida por este tribunal. De igual forma, debo manifestar que mi demanda ha reunido todos y cada uno de los requisitos contemplados en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, por la cual se dio paso a la mesa. Hasta aquí mi intervención. Tiene la palabra el doctor Lenin Montero para hacer uso del derecho a la réplica. Asimismo, tiene máximo 10 minutos. Gracias, señora jueza. En cuanto a las aseveraciones manifestadas por los señores jueces, debo manifestar que el artículo 237, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, me faculta en las causas que existan controversias con los intereses del Estado. Por tal razón, se encuentra justificada mi intervención en la acción extraordinaria de protección, señora jueza. Hasta aquí mi intervención. Gracias. Gracias. Se le da paso a la parte accionada para que haga uso del derecho a la réplica, indicando que también tiene 10 minutos para intervenir. Muchas gracias. Buenas noches, señorita jueza, señorita secretaria, señor fiscal general del Estado y señor procurador general del Estado. Público presente, jueces de la Corte Nacional. Quien hace uso de la voz es la doctora Lizeth Bravo, para uso también de identificación mediante el audio. En el proceso penal seguido en contra del señor Jorge Hugo Reyes Torres, se puede demostrar que la droga encontrada en Zambisa y su posterior destrucción por sí sola no constituye delito, y más aún la comprobación conforme a derecho, porque esto va más allá, y esto exige una relación de causalidad, con base en las más elementales leyes naturales, entre el acto y el autor. Luego habrá que verificar que se cumplan los elementos de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. En la sentencia expedida, se hizo un análisis jurídico y dogmático acerca de los requisitos para la conformación del delito, y entre ellos el elemento de tipicidad, que implica la importancia del verbo rector. El ciudadano Reyes Torres no adecuó su conducta a los verbos rectores del tipo penal, descrito en el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal, como son comprar, vender, entregar, distribuir, comercializar, importar, exportar o de cualquier forma efectuar tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, de lo cual se concluyó que no existió ninguna prueba respecto de que Jorge Reyes Torres sea autor del delito de tráfico de drogas. A Jorge Hugo Reyes Torres no se le privó la libertad por delito de narcotráfico, sino por otras infracciones, como son plagio, robo y tortura, como aparece en fojas 67 y 68 del proceso judicial, y que la droga que se estaba quemando en Zambisa fue hallada cuando el ciudadano Reyes Torres ya se encontraba
privado de libertad e incomunicado. En las propiedades de Reyes Torres no se encontró ninguna sustancia de droga ni en los demás procesados. Por lo cual, al analizar la causa, mediante un estudio pormenorizado, profundo e imparcial, no encontramos certeza probatoria que el ciudadano Jorge Reyes Torres haya realizado cualquiera de las acciones descritas en el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal. Por lo tanto, nosotros en calidad de jueces de la Corte Nacional, haber dado una resolución, pedimos a usted, señorita jueza, que se rechace la demanda de acción extraordinaria de protección. Y con esto es mi intervención. Muchas gracias. Gracias. Una vez que culminado la intervención de las partes procesales, conforme lo establece el artículo 17 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, es obligación del juzgador emitir sentencia para la cual se toman las siguientes consideraciones. Resumen de admisibilidad y sustentación de la causa. Ha comparecido como parte accionante el doctor Mario Morales en representación de Fiscalía General del Estado y el doctor Lenin Montero como representante de Procuraduría General del Estado. Y como parte accionada los señores jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, los doctores Karina Solórzano, Lisset Bravo y Miguel Ángel Zambrano. La presente acción extraordinaria de protección ha sido propuesta por el doctor Mario Morales, fiscal general del Estado, y por el doctor Lenin Montero, procurador general del Estado, quienes comparecen fundamentados en los artículos 94 y 437 de la Constitución de la República del Ecuador y artículos 58 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, mediante la cual impugnan la sentencia expedida el 7 de noviembre del 2018 a las 16:50 y del auto que niega el pedido de aclaración el 28 de noviembre del 2018 a las 10 horas, expedidos por los jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia dentro del proceso número 131-2018-WO, recurso de revisión interpuesto por el ciudadano Jorge Hugo Reyes Torres. Los accionantes, en sus respectivos escritos de demanda, solicitan que se declare la vulneración de derechos constitucionales invocados y derechos del debido proceso en la garantía de la motivación, así como también el derecho a la seguridad jurídica. Se disponga la reparación integral por la referida afectación de derechos, dejando sin efecto la sentencia del 7 de noviembre del 2018 y auto que niega el pedido de aclaración y ampliación el 28 de noviembre del 2018, expedido por la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, dentro del proceso judicial número 131-2018-WO. Los accionados, en sus respectivos escritos, manifiestan que el fallo judicial por ellos expedidos no ha vulnerado los derechos a recibir resoluciones motivadas ni ha afectado la seguridad jurídica, como alega el fiscal general del Estado, quien se limita a hacer un amplio análisis de los que la doctrina y la ley definen como motivación. Sin embargo, afirman en su escrito de acción extraordinaria de protección que el fiscal no precisa el por qué la sentencia y auto de aclaración y ampliación transgreden los derechos que invoca, que asimismo el fiscal hace un análisis de cuál es la finalidad del recurso de revisión sin especificar de qué manera la decisión judicial que impugna incurre falta de motivación ni de qué forma se ha vulnerado el derecho a la seguridad jurídica, y solicitan que no se acepte la demanda de acción extraordinaria de protección. Para resolver el fondo de la presente causa, la Corte Constitucional estima necesario sistematizar los argumentos expuestos por las partes, a fin de verificar si existe o no vulneración de derechos constitucionales que sea alegado por parte del Fiscal General del Estado y del delegado del Procurador General del Estado. A partir de los siguientes problemas jurídicos, se garantizó el debido proceso en el proceso judicial de recurso de revisión interpuesto por Jorge Hugo Reyes Torres. La decisión judicial impugnada vulneró el derecho al debido proceso en la garantía de la motivación establecido en el artículo 76, numeral 7, literal I de la Constitución de la República del Ecuador, y la decisión judicial impugnada vulneró el derecho a la seguridad jurídica previsto en el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador. A partir del planteamiento de estos problemas jurídicos, la Corte Constitucional analiza la causa en los siguientes términos. Se garantizó el debido proceso en el proceso judicial del recurso de revisión interpuesto por Jorge Hugo Reyes Torres. Los legitimados activos imputan
a los jueces accionados la vulneración de varias de las garantías relacionadas con el debido proceso, cargo que será examinado por esta magistratura constitucional y, de ser el caso, declarar la vulneración de derechos, aun en el evento que no hubieran sido invocados por parte accionante en estricta observancia del mandato contenido en el artículo 426 del texto constitucional. Como segundo, la decisión judicial impugnada vulneró el derecho al debido proceso en la garantía de la motivación establecido en el artículo 76, numeral 7, literal I de la Constitución de la República del Ecuador. En atención a lo manifestado, la Corte Constitucional considera que la sentencia dictada del 7 de noviembre del 2018 por los jueces de la primera sala de lo penal de la Corte Constitucional de Justicia dentro del proceso número 131-2018 WO no cumple con el parámetro de lógica y por lo tanto no supera el segundo requisito de la motivación. Por último, la decisión judicial impugnada vulneró el derecho a la seguridad jurídica previsto en el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador. La Corte Constitucional, respecto de este derecho, ha manifestado que este es de la naturaleza transversal, al estar relacionado con el cumplimiento y eficacia de otros derechos reconocidos constitucionalmente, dado que implica el respeto a la Constitución como la norma jerárquicamente superior que consagra los derechos constitucionales reconocidos por el Ecuador. Prevé la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes, con lo cual se logra la certeza del derecho en cuanto a la aplicación normativa. De esta forma se evidencia que el derecho a la seguridad jurídica se encuentra vinculado con otros derechos constitucionales, en tanto comporta el cumplimiento de las normas constitucionales y legales pertinentes en el ejercicio de la potestad jurisdiccional con el objetivo de salvaguardar la efectiva vigencia de los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos. En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de la República del Ecuador, la Corte Constitucional expide lo siguiente: declarar que el proceso judicial número 131-2018 WO, recurso de revisión propuesto por Jorge Hugo Reyes Torres, se incurrió en vulneración de los derechos constitucionales al debido proceso, de la garantía de la motivación y a seguridad jurídica consagrados en el artículo 76, numeral 7, literal I, y artículo 82 de la Constitución de la República. Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada. Ordenar como medidas de reparación integral lo siguiente: dejar sin efecto la sentencia del 7 de noviembre del 2018 y todos sus efectos, y el auto que niega el pedido de aclaración del 28 de noviembre del 2018, expedidos por los jueces de la Sala Especializada en lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, dentro del proceso número 131-2018 WO, recurso de revisión interpuesto por el ciudadano Jorge Hugo Reyes Torres. Disponer que se remita el proceso de revisión a la Corte Nacional de Justicia a fin de que previo sorteo correspondiente sea otro tribunal de la Sala de Garantías Penales la que resuelva el recurso de revisión interpuesto por el ciudadano Jorge Hugo Reyes Torres. Certifíquese y notifíquese. Damos por concluida esta audiencia.